por mucho tiempo. Entonces es importante que sepas preparar. Tal vez no sea tu primera opción de tratamiento, pero sí lo vas a seguir haciendo en el consultorio, ¿no? Entonces, tal vez viene un paciente para cambio de coronas o con demasiada destrucción en donde vas a tener que colocar una corona, entonces tienes que saber tallarlo, ¿no? Y qué conceptos en la actualidad se utilizan para poder confeccionarlo, ¿no? Porque es un procedimiento que por mucho tiempo se va a seguir usando, ¿está bien? Entonces siempre en prótesis fija yo necesito precisión. Entonces al necesitar precisión, pues tengo que hacer una simulación de lo que yo pretendo obtener. Entonces en este caso la simulación, el encerado, me va a servir para que yo pueda fabricar una llave, y esta llave de silicona me va a servir para poder controlar el desgaste, ¿no? Entonces necesitaré un encerado previo. Siempre sería bueno que fabriques un encerado previo, ¿no? Y que a ese encerado le confecciones una llave de silicona con la finalidad de que te sirva para hacer el provisional, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para trabajar más rápido, hacer un provisional y no estar preocupándome por estar dándole forma a un bloque de acrílico, ¿no? Entonces puedo utilizar esta técnica que se llama matrizado, ¿no? ¿Qué es el matrizado? Es copiar el encerado con una llave o una silicona normal, y pues de esa manera trasladar el encerado luego con acrílico para confeccionar el provisional, ¿no? Pero además de eso también me va a servir porque yo podría fabricar otra llave, ¿no? Vamos a fabricar una segunda llave de silicona que me va a servir para poder controlar el desgaste, ¿no? Entonces primero vamos a hacer una para hacer el provisional, y luego vamos a fabricar una segunda llave para poder hacer una llave para control de desgaste, ¿no? Entonces esto sumado a una sonda periodontal, ¿no? Me va a ayudar para yo poder controlar mejor el desgaste, ¿no? Entonces esta sonda de acá, que es de la Universidad de Carolina del Norte, me ayudará porque este tipo de sondas tienen, todas las marcas son de 1 milímetro, y segundo, no tiene bola en la punta, ¿no? Entonces de esa manera yo puedo controlar mejor el desgaste porque puedo hacer una medición, ¿sí? Entonces la sonda que la mayoría de nosotros utilizamos será esta de acá, que se llama sonda de la Universidad de Carolina del Norte, ¿no? Puedes utilizar cualquier marca, yo tengo acá Dijufride, como está, doctor, pero en realidad podría ser cualquiera, la que tú desees utilizar, ¿no? Entonces, ¿no? Vamos a confeccionar 2 llaves de silicona, y de esa manera ya estaríamos listos para poder hacer nuestra preparación, ¿no? Entonces recuerda, viene nuestro paciente, tomamos impresión, mandamos a hacer un encerado, y sobre ese encerado, en la parte posterior, confeccionaremos 2 llaves, ¿no? Una para el provisional, ¿no? Y otra para que nos ayude al control del desgaste. Entonces, dentro del tallado hay varias técnicas que tú puedes realizar, ¿no? Yo voy a hacer una técnica que se llama el método de la silueta. Este método de la silueta, si quieres tú profundizar un poquito, está en el libro del Dr. P. Oraro, fue desarrollado en la Universidad de Sao Paulo, y es un método bastante sencillo y que te va a servir mucho para hacer tus preparaciones. Pero en líneas generales, pues podrías usar el método que a ti te parezca mejor, ¿no? Entonces, mire, yo tengo acá la primera llave, vamos a dejarla acá al costadito, ¿no? Y voy a hacer una segunda llave de silicona para ya estar listos para hacer mi preparación, ¿está bien? Entonces, en el caso del método de la silueta, tú vas a tener una serie de instrumentos, de fresas que vas a tener que comprarte, ¿no? Para poder hacer tu preparación. Pero bueno, yo lo he modificado un poquito, ¿no? Cambiándole algunas fresitas, reduciendo el número de fresas para hacerlo más fácil y en cierta medida más sencillo que de realizar, ¿no? Entonces hacemos una segunda bolita y vamos acá a confeccionar nuestra siguiente llavecita de silicona. ¿Alguien tiene un bisturí, por si acaso? ¿Alguien tiene un bisturí? Me he olvidado traer bisturí. ¿Alguien tiene un bisturí? En este caso yo estoy haciendo con adición, pero podrías hacer con condensación, no hay problema, ¿no? Dependiendo de lo que quieras realizar, ¿no? Entonces yo tengo adición acá, por eso es que estoy haciéndolo con adición. Pero si quieres con condensación, estaría bien. Ahí va, gracias. Listo. Entonces,
mientras está endureciendo esta de acá, ¿no? Vamos a cortar, ¿no? Entonces imagínate, vamos a tallar el segundo molar, ¿no? Entonces imagínate que no estuviera tallado este diente, que todo estuviera encerado, ¿no? Entonces una llave para hacer provisionales va a requerir unas canaletas o rieleras, ¿no? Que son unas líneas de desfogue que van a ir en esta zona, en las partes proximales, y que va a tener la finalidad de evitar el confinamiento del material dentro de la llave, ¿no? Entonces cuando tú coloques el acrílico, ¿no? Siempre vas a colocar un poquito más de lo que debes. Para que el material pueda escurrir, hacemos estos cortes, ¿no? Entonces de esta manera el material escurre tanto hacia vestibular como hacia palatino, ¿no? Entonces estos cortes evitan el confinamiento del material dentro de la llave, ¿no? Entonces esta es una llave para hacer un provisional simple, ¿no? Y como igual al que hicimos de carillas en la parte anterior, pero en la parte anterior solo hicimos los cortes en vestibular, porque solo habíamos tallado vestibular, ¿no? Así que no había necesidad de hacer, en este caso, hacia palatino. Pero acá, como es un tallado para corona, nosotros sí necesitamos hacer los cortes en los dos lados, ¿no? Entonces voy a cortar por acá, voy a cortar por acá, ahí con cuidado para no cortarse los dedos, ¿no? Y ya tengo mi llavecita, ¿no? Voy a ir retirando los excedentes, ¿no? Retiro los excedentes. Y ya tengo mi llave lista, ¿no? Ya tendré mi llavecita para hacer mi provisional. Entonces, siempre es importante, claro, ¿no? Un provisional, por ejemplo, estás tallando varias coronas a la vez, los provisionales te quitan tiempo, ¿no? Entonces ese tiempo tú lo tienes que dedicar para tu tallado, en realidad, ¿no? No para estar haciendo provisionales, ¿no? Entonces, tal vez tu mejor opción sería que confecciones una llave y sobre esa llave puedas hacer tu provisional, ¿no? Entonces sería más factible, más rápido, menos trabajo para ti, ¿está bien? Entonces aquí ya tengo mi llavecita ya lista, ¿no? Y ya con esto yo ya puedo trabajar, ¿no? Y la segunda llave, entonces ya tenemos acá nuestra llavecita, y la segunda llave que vamos a fabricar va a ser una llave para controlar el desgaste, ¿no? Entonces vamos a tallar el segundo molar, entonces yo voy a hacer un corte justo en el centro del molar, ¿no? Entonces vamos a cortar por acá y le voy a hacer un corte en el medio, ¿no? Vamos a ver, espérate, déjame agarrarlo bien para que no se me vaya a resbalar, ¿no? Ahí cortamos en el centro y voy a utilizar siempre la parte posterior, ¿no? Entonces con esta parte posterior yo puedo verificar cuánto he desgastado, ¿no? Entonces utilizo mi sonda periodontal para poder medir el desgaste que acabo de realizar. Imagínate que he desgastado, entonces no sé cuánto voy a poder medir, entonces tengo que verificar, ¿no? Entonces esta llave me servirá para que yo pueda verificar el desgaste con este tipo de sondas, ¿no? También las venden de plástico, ¿no? Esta es la llave para hacer el provisional. Esta llave no me sirve, esa es la parte de adelante, ¿no? Entonces no me permite ver, ¿no? Siempre trabajaremos con la parte de atrás, ¿no? Entonces una vez que yo ya tengo todo listo, ¿no? Ya puedo empezar a trabajar, ¿no? De esa manera voy a tener menos preocupaciones al momento de hacer mi preparación, ¿no? Entonces cuando tallamos un diente, fácil, ¿no? Pero cuando tallamos varios a la vez, entonces ahí se vuelve complicado, ¿no? Entonces mejor allí es que tú trabajes con llaves de silicona, ¿está bien? Para poder controlar mejor el desgaste, ¿no? Entonces mira, yo voy a utilizar una fresa cilíndrica, ¿sí? Para empezar mi desgaste, una cilíndrica de punta redonda, o puede ser una troncocónica también, ¿no? Puede ser una troncocónica, pero que mida, ¿no? Aproximadamente 1.5 milímetros de diámetro. O sea, yo agarro un calibrador de metal, pinzo y que el diámetro de mi fresa sea aproximadamente 1.5. Con ese grosor, con ese grosor yo voy a poder desgastar, ¿sí? Y además también necesitaré una fresa más delgada,
puede ser una cilíndrica más delgadita, ¿no? Que me permita ingresar en las partes proximales, ¿no? Entonces, vamos a ver acá. Voy a necesitar esta fresita de acá, una cilíndrica más delgadita. Entonces, esta cilíndrica puede medir tal vez 1 milímetro, ¿no? Y esta 1.5. ¿Está bien? 1.5 milímetros, un poco más grande, ¿no? Pues 2 cilíndricas vamos a utilizar. Sí, una gruesa y una delgada, ¿no? Una gruesa y una delgada. Entonces este tipo de gracias. Este tipo de tallados vamos a comenzar por la cara oclusal. Entonces recuerda que el dientecito se relaciona con el antagonista en 3 zonas, ¿no? Entonces mira, si nosotros marcamos acá la cima de cúspide, marcamos la otra cima de cúspide, ¿sí? Y marcamos el surco central, ¿no? Si marcamos acá cima de cúspide, surco central, los contactos en el molar superior se dan en esta zona de acá, ¿no? Se va a dar en esta zona de acá y también se va a dar en esta zona de acá, ¿no? En esas 3 zonas, ¿no? Los puntos A, B y C. Entonces, yo tengo que desgastar, en este caso, estas 3 vertientes, ¿no? O sea, de la cima de cúspide hacia el surco central se le llama vertiente interna. De la cima de cúspide opuesto al surco central se le conoce como vertiente externa, ¿no? Entonces sería vertiente externa y vertiente externa, ¿no? En los contactos en la molar se van a dar en esas 3 superficies: vertiente interna de vestibular, vertiente interna de palatino y vertiente externa de palatino, ¿correcto? Así van a ser los contactos. Por consiguiente, el mayor grosor de espacio lo voy a requerir en esas zonas. Entonces voy a utilizar mi fresa cilíndrica gruesa. ¿No? Para hacer mi preparación en esas superficies de allí. ¿Está bien? ¿Correcto? Voy a cambiar de pieza porque está sonando muy feo. Vamos a ver acá. Correcto, entonces yo necesito el mayor grosor de espacio en esas zonas, que son las zonas donde se van a producir los contactos, ¿correcto? Entonces recuerda, ¿no? En las coronas, el único lugar donde tú requerirás 2 milímetros serán en esas zonas donde hemos marcado, ¿sí? Porque son las zonas donde se van a producir el punto de contacto, ¿está bien? O sea, sería vertiente interna de vestibular, vertiente interna y vertiente externa de palatino, ¿no? Esas 3 superficies. Entonces yo tengo que hacer el desgaste con mi fresa gordita, ¿no? Pero siguiendo la forma de las vertientes. No puedo desgastar plano, porque si no desgastaría demasiado. Entonces yo voy a marcar, mira, vamos con C. Ahí sale agua. Voy a mojarme todo así. Vamos a cambiarlo para el otro lado, creo. Mira, si no nos vamos a mojar. Está bien, pero vamos por acá. Ahí. A ver ahí. Y ahora sí. Entonces ahora sí con fe, vamos. Entonces mira, voy a marcar surcos guía, tienes que hacer, ¿no? Surcos guía o surcos de profundización. Les marcamos, ¿no? Primer surco guía, vamos a ver, déjame ver si puedo ver, por acá por el celular. Ya está, ahí más o menos. Primer surco guía, ¿no? La mitad del grosor de la fresa, 1, 2, 3 surcos guía. Luego cambio la orientación de la fresa y voy a trabajar la vertiente interna de palatino. 1, 2, 3. La mitad del grosor de la fresa, ¿no? 1, 2 y 3. ¿Correcto? Y ahora me falta esta vertiente de acá. 1, ¿no? 2 y 3. Pero no es toda la cara palatina, no estoy poniendo la fresa así, hasta abajo. Estoy poniendo la fresa así porque acá es donde se produce el contacto con el otro diente. Entonces le estoy dando 3 ejes, ¿no? 3 ejes, ¿no? Vamos a marcarlos. 1, vertiente interna de palatino, perdón, de vestibular. 1, 2, acá. Y por acá, vertiente externa de palatino. 3.
¿no? Ahí están mis 3 surcos guía, ¿no? Mis 3 surcos guía, ¿ves? O sea, uno así, el otro así y el otro por acá así, ¿ok? Ahí te lo paso para que lo mires, ¿ya? Entonces hemos hecho siguiendo la forma de la cara, siguiendo la forma de las cúspides de la cara oclusal. No estamos desgastando plano, ¿sí? Correcto. Ahora lo que voy a hacer es empezar a desgastar para poder medir si voy a lograr a generar el espacio. Este desgaste oclusal debe ser de 2 milímetros, ¿está bien? Eso es lo que te pide para hacer una corona, por ejemplo, una corona con cofia metalocerámica, ¿ya? Entonces vamos a intentar hacer. Claro, por eso te digo, o sea, nosotros tenemos que basarnos en un encerado. En el encerado se devuelve la anatomía. Y yo lo que tengo que generar es que en esas vertientes haya el espacio. Entonces imagínate, voy a hacer un incremento de dimensión vertical. Entonces como yo incremento la dimensión vertical, entonces no desgasto nada. Claro, eso sería una ventaja de la parte oclusal, ¿no? No desgastarías nada de lo oclusal. Pero tienes que basarte en un encerado. No puedo tallar un diente plano porque no tiene morfología, pues. Entonces no sé cómo puedo darle la forma. Tengo que generar un encerado, ¿sí? Entonces de esa manera yo sé dónde desgastar, ¿no? Yo sabría dónde desgastar. Van a estar esperando. ¿Correcto? Entonces mira, ahora voy a emparejar, ¿no? Entonces agarro mi fresita y comienzo a hacer el movimiento, ¿no? Comienzo a unir, pero manteniendo la forma de la vertiente, ¿no? ¿Hasta dónde voy a pasar? Hasta que se borre la marca con lápiz azul. ¿Ves? Les voy pasando y voy borrando. Y de esa manera obtengo el espacio, ¿no? El espacio que requiero. Correcto. Ahí ya se borró. Supuestamente tengo el espacio. Supuestamente, ¿no? Giro, cambio de posición, ¿no? Y voy a desgastar esta zona de acá. De la misma manera, ¿no? Paso hasta borrar las marcas que he hecho con el color azul. Y cuando se borren, ¿sí? Cuando se borren, ya obtuve supuestamente el espacio que requiero. Supuestamente, ¿no? Cambio y paso mi fresita para generar el espacio que requiero en esta vertiente externa de palatino, ¿no? Allí. Repaso un poquito, ¿no? Repaso por acá hasta lograr y repasaré por acá un poquito. Correcto. ¿Sí? Entonces ahí ya logré borrar las marcas, supuestamente, ¿no? Entonces, ¿cómo sé que está bien? Tengo que colocar mi llave de silicona, ¿no? Y poder medir si realmente tengo el espacio o no. Entonces, mira, yo coloco mi llave y tengo que ver el espacio. ¿Cuánto debe ser ese espacio? Ese espacio debe ser 2 milímetros, ¿sí? Pero aquí me falta, ¿no? Me falta sobre todo, mira, en el centro, ¿no? Vamos a verlo por acá. En el centro tengo solo 1, tiene que haber 2. Acá yo tengo 1,5, me falta un poco más. Entonces retoco, ¿no? Lo que me falta generar el espacio, tengo que retocar. Entonces vamos con fe, paso. Pasaré en el centro para generar un poco más de espacio de la vertiente interna de palatino. Voy a girar ya para poder ver más ángulo y mejor visión. Paso por acá para la vertiente interna de palatino, perdón, el otro era de vestibular. Listo. Y ahora por acá para la vertiente externa de palatino. Pasaré. Paso y verifico, ¿no? A ver cómo está mi espacio. Ahí está mejor, ¿no? Ya tengo más espacio. Ahorita te lo paso para que lo veas, ¿no? Entonces, mire, ya tengo más espacio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Verificar mi espacio, ¿no? A ver cuánto tengo. Tengo casi 2, ¿no? Casi 2 milímetros. Acá tengo 1,5, casi 2 también. Me falta un poquito más. Y acá tengo 1,5. Un poquito más me falta. Entonces, voy a darle un poquito más para que tú puedas ver ya mi preparación ya lista, ¿no?
paso necesita para generar un poquito más de espacio. Porque si yo le digo a la paciente muerda, no veo nada, ¿no? Se le mete la lengua ahí, ya la saliva, señora, ya usas la imaginación, ¿no? No se ve, ¿no? Entonces tú lo que necesitas es generar el espacio correcto, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a poder ver paredes, ¿no? O pisos inclinados, con inclinación? No lo puedes ver, ¿no? Necesitas algo para verificar, ¿no? Entonces acá tu llave de silicona y tu sonda periodontal serían tus elementos que te van a generar la visualización correcta, ¿no? Entonces ahí, mira, vamos a volver a medir, ¿no? Vamos a volver a medir, ahí estamos en 2, ¿no? Tac, mira, ahí estoy en 2 milímetros, ya tengo la forma, ¿no? Te lo paso para que lo veas, ¿no? Entonces se logra ver la forma, ¿no? He estado solo vertiente interna de vestibular, vertiente interna y externa de palatino, ¿no? ¿Por qué desgasto ahí 2 milímetros? Porque ahí es donde se producen los contactos oclusales, ¿no? Entonces ahí necesitaré el mayor grosor de espacio posible, ¿correcto? Eso es lo que yo voy a necesitar, ¿está bien? Claro, como decía, tienes que hacer un encerado previo y sobre ese encerado fabricarás una llave, ¿no? En realidad estamos fabricando 2 llaves, ¿no? Una llave para hacer el control de desgaste y otra llave para hacer el provisional. Entonces esas llaves las vamos a fabricar en base al encerado. Entonces cuando yo ya comienzo a trabajar, entonces simplemente verifico con la llave y hago el provisional con mi llavecita de silicona, ¿no? Entonces esas 2 llaves serán importantes para que yo pueda trabajar más rápido, ¿no? Y no equivocarme tanto, ¿no? Porque a veces, ¿qué pasa, no? Viene y no tienes espacio, ¿no? Entonces, ¿qué le dices al técnico, no? Oh, señor técnico, hágale un contacto en oclusal, ¿no? Con metal, ¿no? Porque no tiene espacio, ¿no? Déjale una isla de metal, las famosas islas de metal, ¿no? Todo el mundo hace islas de metal, así no se hace, pues, ¿no? La isla de metal es una elevación, justamente es una isla, ¿no? Es hacia arriba, tiene que tener un grosor, no es que yo agarre 0,3 de metal y lo dejo sin cerámica, ¿no? Eso se puede romper esa parte de metal, ¿no? Se puede perforar o se va a quebrar la cerámica. Entonces en realidad las islas son elevaciones, ¿no? O sea, imagínate, ¿no? Si yo quiero hacer una isla de metal acá, ¿cómo sería la isla? Así, elevada, ¿no? Se hace una elevación. ¿Para qué? Para que la cerámica esté a la altura de ese metal en la otra zona donde sí tienes espacio. No es plano, porque si no, ¿cómo coloca la cerámica acá para que se proteja de la fractura? No se puede. Entonces tiene que hacerse una elevación en metal, y a eso se le llama isla. Pero ¿qué hace la mayoría? No, déjalo sin cerámica ese punto, ¿no? ¿Por qué? Porque como no talló bien, no tiene espacio, entonces ahí ha generado un problema. Y ahí se va a comenzar a rebajar la cerámica, ¿no? Otro problema que tienen, ¿no? Generalmente es que el técnico te aplica la cerámica, comienzas a desgastar la cerámica y expones el metal, ¿no? Entonces ahí igualito, ¿no? Al exponer el metal, la cerámica de los costados se va a tender a romper, ¿no? Entonces cada vez más esa isla va a crecer, se va a tender rompiendo la cerámica, ¿no? Entonces ¿eso por qué está pasando? Porque no has podido verificar el espacio que has generado al momento de tallar. Eso es básicamente, ¿no? Entonces necesitas elementos que te ayuden, ¿no? A poder controlar el desgaste, ¿no? Uno será tu llave de silicona y otro tu sonda periodontal, ¿no? Eso será importante. Entonces este tipo de sondas, ¿no? Que se llama sonda de la Universidad de Carolina del Norte, será ideal para que tú puedas medir, ¿no? Esta de Giuffride a mí me gusta mucho porque tiene las marcas de color negro, ¿no? Entonces te ayuda a ver con más facilidad, ¿no? Los milímetros que te marca la sonda. Correcto, entonces eso podría ser importante para que tú lo consideres. Doctor, ¿y esas islas que mencionas, sí están indicadas en algún caso? Sí se puede hacer, si tienes poco espacio, pero se le indica desde el inicio para que el técnico pueda hacer la isla de metal en el metal, ¿no? No es que
no tengo espacio, ya hizo el metal, el técnico piensa que tiene ese espacio y no lo elaboró. Se le indica dónde quieres tú la isla de metal, ¿no? Para que él te haga la elevación, ¿no? Y de esa manera proteja la cerámica. Entonces, el primer desgaste, como has visto, es como si fuera una N estirada, ¿no? Una N estirada. Ese será mi primer desgaste, la parte oclusal, ¿correcto? Pero recuerda, ¿no? La parte palatina solo se desgasta hasta la mitad más o menos de la cara palatina, no hasta abajo. Segundo paso, ¿no? Vamos a hacer el hombro, ¿no? Segundo paso va a ser el hombro. Entonces con la punta yo tengo que colocar hilo para evitar lastimar la encía y con la punta de la fresa yo voy a ingresar, ¿no? Para esto puedes utilizar una fresa redonda, puedes utilizar, iba a hacer el huequito, puedes utilizar una fresa redonda o puedes utilizar una fresa cilíndrica de punta redonda para que con la punta marques el hombro, ¿no? Para que con la punta marques el hombro, ¿está bien? Entonces, el hombro, la profundidad del hombro debe ser de 1.2 milímetros en promedio. Esa debería ser la profundidad de tu hombro, ¿no? Por vestibular, ¿sí? Entonces marcamos perpendicular a la cara vestibular, colocas hilo para proteger a la encía y te pegas y marcas con la punta de la fresa el hombro. Segundo paso, ¿no? Segundo paso, enderezo la fresa y voy a hacer surcos guía, ¿no? Hasta el hombro, marco 1, 2, la mitad del grosor de la fresa, 3, ¿no? Hasta el hombro, 3 surcos guía, la mitad del grosor de la fresa, ¿correcto? Hasta el hombro, ahí está. Segundo paso, píntalo, ¿no? Siempre píntalo. ¿Por qué? Porque de esa manera puedes visualizarlo mejor, ¿no? Entonces va a ser más fácil que tú logres ver qué es lo que vas a realizar, ¿no? Puedes utilizar un plumón, puedes utilizar un color, un lápiz, lo que tú desees, pero píntalo, ¿no? Ahora viene el desgaste de la cara vestibular. Como acá yo no necesito tanto desgaste, el desgaste de la cara vestibular debe ser 1.5 milímetros. O sea, ya vamos así, mira, 2 milímetros en oclusal, 1.5 en vestibular, 1.2 en el hombro, ¿correcto? Ese será tu desgaste promedio. Entonces vamos allí, ¿no? Comienzo a pasar mi fresita hasta borrar las marcas que he hecho con el color azul, ¿no? Entonces paso mi fresita y voy borrando las marcas que he hecho con el color azul. Mira, voy pasando hasta llegar al proximal. Voy pasando y borrando las marcas y de esta manera estoy reduciendo la cara vestibular de mi dientecito, ¿no? Reduciendo la cara vestibular. Marco mi hombrito, pero recuerda, tienes que colocar hilo de retracción para que no sangre la encía, ¿no? Para que no lastimes la encía. Correcto, paso mi fresa. ¿Está bien? Paso mi fresa. Siempre un punto de apoyo y vas haciendo movimientos largos, ¿no? Movimientos largos paralelo a la cara, al eje mayor del diente, paralelo al eje mayor del dientecito, ¿no? Una vez que ya crees que has desgastado, ¿qué haces? Verificas con tu llave de silicona para ver si tengo el espacio que requiero. Mira, me falta un poquito por acá. Voy a darle un poquito más. Y te lo paso para que lo veas. ¿No? Vamos a ver si ya está. Coloco de nuevo mi llave de silicona. Ahí está, ¿no? Entonces mira, ahí estoy generando el espacio para la cara vestibular, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Colocar mi sonda periodontal de nuevo para poder medir el espacio, ¿no? Entonces, ¿cuánto tengo? Debo tener más o menos 1.5 milímetros de grosor. Entonces cojo mi sonda y mira, tengo 1.5. ¿Está bien? Te lo paso para que lo veas, ¿no? Te lo paso para que lo veas, ¿no? Entonces estoy generando un movimiento largo, ¿no? Primero, perpendicular en el cuello del diente, perpendicular a la cara vestibular, marco mi hombro con la punta. Luego 3 surcos guía y luego un movimiento hasta borrar las marcas, ¿sí? Pero tiene que ser un movimiento largo, ¿ya? No hagas intermitencia porque si no vas a hacer irregularidades.
Lo que tienes que hacer es un movimiento largo para emparejar toda la cara vestibular. Este espacio debe ser 1.5 y en el hombro debe ser 1.2, ¿no? Entonces el tallado no es difícil, pero necesitarás ciertos promedios, ¿no? Ahora, como te has dado cuenta, esta fresa es súper grande. Yo no puedo utilizar esta fresa en las partes proximales, porque me voy a llevar el diente del costado. Entonces no puedo pasar esta fresota. Esto es para oclusal y para vestibular. Para proximal voy a cambiar de fresa y voy a utilizar una fisura, ¿sí? Voy a utilizar una fresa de fisura larga, ¿sí? De cinta azul, siempre recuerda, siempre serán cinta azul, ¿ya? No verde, no negra, ¿no? Cinta azul para el diente natural. Y para dar el acabado siempre será cinta roja, ¿ya? Cinta roja. Puedes utilizar fresas ya de grano más fino, pero será primero siempre cinta azul y luego cinta roja. La cinta verde y negra, ¿para qué? Para metal, ¿no? Para metal, cuando quieras desgastar metal o tallar un perno colado, de repente utilizarás ese tipo de fresas. Pero esas fresas no se utilizan sobre esmalte ni sobre dentina, cortan demasiado y lo que van a hacer es hacerte vibrar demasiado, ¿no? Entonces vas a hacer daño pulpar, ¿no? Vas a generar mucho daño pulpar. No se utiliza las azules. Entonces acá también hay otro gran problema, ¿no? La gente piensa que el azul calienta mucho y que las finas calientan poco. Entonces, doctor, mejor todo lo tallo con amarillo, todo lo tallo con blanco. No se hace así, ¿no? Entonces tienes que acordarte algo muy importante. Si bien es cierto, esto calienta, pero corta también. Entonces el tiempo de trabajo va a ser menor. Si yo utilizo una fresa de cinta amarilla para tallar, ¿qué va a pasar? No voy a desgastar, pues me voy a demorar un montón. Entonces, ¿qué va a pasar? Como voy a tener mucho tiempo de mi fresa en contacto con el diente, va a comenzar a calentar. Entonces, las fresas de cinta roja, amarilla, blanca se pueden usar, pero solamente para dar el acabado, para redondear, para alisar, con muy poco tiempo de trabajo. Porque calientan mucho, porque no cortan nada, pues. Entonces generan mucho calor por fricción. Eso es lo que pasa. Entonces, para tallar siempre utilizaremos azul. Esa es la condición. Por eso es que cuando tú compras un kit de fresas, siempre vas a ver que son azules y son rojas y algunas veces amarillitas te ponen, pero esas son para el acabado, nada más, ¿no? Se talla todo con azulito. ¿Está bien? ¿Correcto? Entonces, yo lo que necesito es utilizar mi fresa de fisura. En este caso, en la parte distal no voy a tener problema, ¿no? Pero en la parte mesial sí, ¿no? Porque acá tengo el contacto con el otro diente. Entonces, ¿qué voy a hacer? A medio milímetro del proximal, yo voy a pasar mi fresa de fisura. Recuerda, acá no te preocupes, todo esto es esmalte. Así que lo que yo voy a hacer con la fresa de fisura es pasar y hacer una pequeña canaleta sin tocar el otro diente, ¿no? Sin tocar el otro diente, paso. ¿Y qué va a pasar, no? Se va a salir volando un pedacito de esmalte, ¿no? Y ahora, ¿qué hago? Sigo pasando mi fresa de fisura hasta generar aproximadamente 1 milímetro de separación con el otro diente, ¿no? Entonces paso mi fresa de fisura, abro el contacto sin tocar el otro diente, ¿no? Estoy cortando ese esmalte proximal, ¿no? Así, miren, ¿no? Corto y genero una separación. ¿Para qué? Para que me permita pasar una cilíndrica. Pero como en este caso yo necesito un hombro que no sea tan notorio, puedo utilizar una cilíndrica más delgada. Es por eso que vamos a utilizar esta cilíndrica de acá, ¿no? Que mide 1 milímetro de diámetro. Entonces el hombro en los proximales no necesitas que sea súper grueso. Necesitamos que sea lo suficiente como para que la carilla, asiente. Ahí está. Lo suficiente como para que la carilla asiente, pero no necesito que sea grueso el hombrito. Entonces vamos a pasarlo por acá, mira, pasamos por acá. Ya como pasó la fisura, ahora pasa mi cilíndrica, ¿no? ¿Y cuál es el error que muchos doctores cometen también, no? Que se van a la altura del hombro de vestibular. Entonces recuerda, ¿no? Algo importante, ¿no? En las partes proximales tenemos la papila, ¿sí? Por consiguiente, el hombro no puede estar a la misma altura que el hombro de vestibular. Tiene que haber una elevación, ¿no? Tiene que haber una elevación. Entonces,
Yo tengo que generar este hombrito, pero elevando la fresa, porque si no mi hombro en el proximal me va a quedar infragingival, ¿no? Que es lo que yo no quiero que me pase, ¿no? Entonces paso mi hombro por acá, pasaré mi hombro por acá, pero todo lo estamos generando supragingival, ¿no? Todo lo estamos generando supragingival. Ahí. Entonces mira, yo estoy haciendo un movimiento desde aquí, me deslizo, desde aquí me deslizo hasta llegar al otro extremo, ¿no? Yo tengo que sentir continuidad en el movimiento de la fresa, no tallo por partes, yo no hago esto, ¿no? Porque si no, ¿qué va a pasar? Si yo hago esto, voy a hacer varios hombros, ¿no? Tengo que generar un movimiento largo, ¿sí? Para que me genere un solo hombrito, ¿no? Tengo que hacer un movimiento y tienes que mejorar tu pulso, ¿no? Para que se estire y logres pasar hacia el otro extremo, ¿me entiendes? Si tú haces así, vas a encontrar 3, 4 hombros en tu impresión. Entonces tienes que hacer un movimiento largo, continuo, para generar la forma correcta, ¿está bien? Tiene que haber continuidad, tienes que pasar la fresa y la fresa tiene que reposar sobre el hombro, ¿correcto? Entonces mira, ahí, hasta ahí estamos con el hombro de los proximales, ¿no? Entonces primero, ¿qué haces? Si tú tienes el contacto interproximal, pasas una fisura, cortas, generas el espacio, cortas un pedazo de esmalte para que no toques el otro diente y luego pasas una cilíndrica delgada para poder marcar el hombro en el proximal. La idea es no tocar el diente del costado, ¿no? Porque si lo fresas, te vas a dejar una área áspera, ¿no? Y ya lo malograste, pues, ¿no? Y ahora el técnico para hacer el contacto no va a poder, ¿no? Y vas a tener problemas ahí. Entonces la idea es no tocar el otro diente. Otros doctores utilizan una matriz de metal para proteger el diente, pero eso no funciona. ¿Por qué? Porque cuando pasas la cilíndrica de frente terminas tocando la matriz y al final le haces hueco a la matriz y tocas el otro diente igualito. Así que la manera más fácil es pasar una fisura, ¿no? Medio milímetro antes del contacto, rompes ese pedacito de esmalte, se cae y ya no tocaste el otro diente. Y ya tienes el espacio para tu cilíndrica, ¿no? Y ahí sería más factible poder hacer tu preparación. Entonces, ¿ahora qué nos falta? Solamente la cara palatina, ¿no? Y la cara palatina, ni siquiera toda la cara palatina, sino nos falta la mitad hacia cervical. Es lo único que no hemos tallado hasta ahora, ¿sí? Y es un pedacito muy pequeño. Entonces, ahí necesito mucho espacio, tampoco. ¿Por qué? Porque en la cara palatina nadie lo va a ver y no hay contacto. De la mitad hacia abajo no hay contacto. Entonces, ¿cuánto de espacio necesitaré? 1.5 nada más para que te entre tu metal y tu cerámica. Entonces será así, ¿no? 2 milímetros en oclusal, 1.5 en vestibular y en palatino y 1.2 en el hombro. Ese será tu tallado para una corona con cofre. ¿Me entiendes? Esos serán tus espacios para una corona metalocerámica o una corona libre de metal con cofre, ¿no? Así será tu preparación, ¿no? Bastante sencillo en realidad, ¿no? ¿Perdón? Interprox en realidad no necesitas nada, simplemente puedes utilizar, o sea, no necesitas grosor, me refiero, ¿no? No necesitas que te quede un hombro grueso, ahí no se mide en realidad, lo suficiente como para que se marque tu hombro, nada más, ¿no? Y en algunos casos no vas a poder marcar un hombro, por ejemplo, en los incisivos inferiores, ¿no? En los incisivos inferiores, en los proximales, no se puede marcar un hombro porque la forma del incisivo en la parte proximal es muy delgada. Entonces, si tú intentas marcar un hombro en un incisivo inferior, ¿qué va a pasar? Te va a quedar un clavo, pues, ¿no? Vas a reducir demasiado el dientecito mesiodistalmente, te va a quedar muy delgado. Entonces, ¿qué se hace allí? No se hace hombro, ¿sí? En situaciones especiales no se hace hombro. Se deja en lo que se llama filo de cuchillo o preparación vertical, ¿sí? Es decir, solo se hace un bisel en esa zona, ¿correcto? Porque si no, debilita estructuralmente el diente. ¿Qué otro dientecito no puedo preparar hombro? Disculpe, doctor, ¿ahí lo podría hacer, por ejemplo, con un lápiz? Claro, una punta de lápiz o una bala, ¿no? Para poder hacer el hombro. ¿Qué otro dientecito no puedo hacer hombro? El premolar inferior. Por lingual, bueno, este no está tan girado, ¿no? Pero la mayoría de premolares están así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando tú intentas marcar el hombro lingual? No se puede.
desgastarías demasiado para poder marcar un hombro. Entonces, ¿en qué se deja allí? Igualito, se llama preparación vertical o filo de cuchillo, ¿sí? Se utiliza una fresa de bala o puedes utilizar una punta de lápiz o algunos usan una fisura larga también para marcar esa zona. Pero recuerda, ¿no? En algunos casos especiales no podrás marcar un hombro, sobre todo en los premolares inferiores y en los incisivos inferiores, ¿no? Como este, mira. Intenta marcar un hombro y te va a quedar un clavo, ¿no? Va a quedar un clavito, ¿no? O sea, no puedes hacer eso. Entonces es importante que tú recuerdes. Pero en vestibular y en palatino, pero en vestibular y en lingual sí puedo, pues marcar, acá sí puedo, pero acá no puedo. ¿Entiendes? Entonces, por eso es que es importante. En una molar sí puedo marcar un hombro en todo, ¿no? Ahí está fácil. En una premolar superior también, ¿no? No tendría problemas. Pero en estos casos no se puede. Entonces toda técnica tiene su limitación. Entonces, si tú lees el libro de Schillingburg lo dice clarito en su libro, ¿no? ¿Cuáles son los dientes donde no se marcan hombros? Incisivos y premolares inferiores, ¿no? Ahí está, ya no hay vuelta que dar. Esos son los dientes. ¿Está bien? Entonces me falta el hombro por palatino, ¿no? Me faltaría el hombrito por palatino, ¿no? Y en proximal queda en supra. Claro, todo está supra, ¿no? Mira, ahorita lo vamos a ver cuando lo saque de la maqueta, ¿no? Entonces me falta la parte palatina, ¿no? Entonces ya tengo mi hombro por lingual. Entonces yo marcaré con la misma fresa que he hecho el desgaste del proximal, marco mi hombro por palatino. Ya no hago surcos. ¿Por qué? Porque es un espacio muy pequeño, ¿no? Que yo necesito completar. Nada más acá, ¿no? Es un espacio muy pequeñito y ya no necesito marcar nada. ¿Correcto? Entonces ahí marcaré con mi fresa. ¿Sí? Y ahora, ¿qué hago? Verifico, ¿no? Verificaré cómo estamos con nuestra preparación. A ver, ahí está, ¿no? Bueno, se mueve la llavecita, pero más o menos tengo el espacio correcto, ¿no? Ahí está, vamos a verlo por acá. Obviamente porque como es el último molar, no tiene estabilidad porque la maqueta es muy blandita, pero más o menos tengo el espacio que requiero, ¿correcto? Entonces, de esa manera yo puedo generar mayor precisión, porque ¿cómo sé cuánto he desgastado vestibular? O sea, si no utilizo una llave, imposible saber, ¿no? O sea, tu ojo no va a saber cuánto has desgastado. Necesitas algo que te genere precisión, ¿correcto? Eso será lo más importante. Muy bien, entonces mira, allá, pero vamos a sacarlo de la maqueta, ¿ya? ¿Me prestas un ratito? Vamos a sacarlo de la maqueta para que tú veas los hombros, ¿no? Entonces mira, el hombro por vestibular está, mira, más abajo que el hombro por proximal. ¿Sí? Ahora, la pregunta del millón sería, ¿no? Mira, acá está el hombro por vestibular y aquí está el hombro por el proximal. Está súper más arriba, igual acá, ¿no? Pero ¿por qué está más arriba? Porque la encía en el proximal se eleva. Entonces yo no puedo tallar infragingival. ¿Para qué tallo infragingival interproximal? ¿Cuál sería el objetivo de tallar infragingival el proximal? Ninguno, ¿cierto? Porque ¿quién lo va a ver allí? O sea, nadie, pues, ¿no? O sea, nadie te saca el diente de adelante para poder, está supra, no te van a decir así, ¿no? Entonces, nadie lo va a ver. Entonces, si yo tallo interproximal, ¿cuál sería el beneficio? No habría ninguno. Más bien habría perjuicio, ¿no? ¿Por qué? Porque allí se acumulará la comida, tal vez el técnico no pueda colocar los incrementos de manera correcta y altere el perfil de emergencia, entonces se generará acúmulo de placa, bolsa periodontal, etcétera, ¿no? Entonces yo lo que necesito es seguir la morfología de la encía. En las partes proximales siempre serán más elevadas que en la parte vestibular y palatina, ¿no? Lo tengo que subir, no puedo hacerlo infra. Ahora, otra gran pregunta, ¿no? Doctor, yo necesito biselar, ¿no? Esa es una, o sea, por ejemplo, ya tengo mi hombro allí listo, ya está mi hombrito. Necesito biselar, voy a hacer una corona metalocerámica, necesito biselarla con una punta de lápiz, una bala o una fisura. No, recuerda una cosa muy importante, los biseles aumentan la retención, pero no quiere decir que la retención no se va a dar. La retención se da por el paralelismo de las paredes y la altura del muñón. Esos son lo que te debe preocupar. El bisel es un adicional. El bisel te generará más retención en algunos casos, pero no en todos los casos. ¿Me entiendes? Entonces, si tú biselas,
allí tienes que recordar algo muy importante, porque la mayoría de técnicos lo que quiere hacer es tapar el metal, ¿sí? Del bisel que tú has hecho. Entonces ahí tiene que colocar metal, opaquer y cerámica para poder taparlo. Y en ese espacio que tú has hecho del bisel, que será aproximadamente que medio milímetro, es casi imposible que el técnico pueda lograr colocar metal, opaquer y cerámica, ¿no? Porque un metal súper delgadito medirá 0,3 milímetros. 2 capas de opaquer, 0,2. Y medio milímetro nomás, medio milímetro de cerámica, ahí fue 1 milímetro. O sea, 1 milímetro no entra pues en el bisel, es imposible. Entonces, ¿qué va a hacer el técnico? Lo va a sobrecontornear. Para que le entre y no se note el metal, lo va a sobrecontornear. ¿Y qué va a pasar ahí? Altera el perfil de emergencia y todo se va a acumular. Toda la comida se va a acumular. Entonces tú ves una corona gorda, ¿no? O cuando la colocas, ¿no? La colocas y le decía blanca. ¿Por qué está blanca? Porque está sobrecontorneando, ¿no? Está haciendo isquemia, claro, pero ¿por qué está haciendo isquemia? Porque está sobrecontorneando. Está sobrecontorneada, está haciendo presión sobre la encía. ¿Y cómo se elimina la isquemia? ¿Cómo se eliminaría la isquemia? Haciéndole masajito con el dedo, así. Ya sabes esa persona. No. Claro, pero si se desgasta, se va a ver fea, pues se va a notar el metal, pues, porque ya no va a poder opacificarlo. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? O sea, No biselar. claro, pues no tienes que biselar, pues, ese es el... Pero, ¿te conviene biselar? Claro, doctor, pero me aumenta la retención. Claro, ¿en dónde te conviene biselar? ¿Te conviene biselar vestibular? No me conviene, ¿no? Biselar vestibular. Pero palatino puedo biselar. ¿Palatino puedo biselar? Claro, pues nadie lo va a ver, nadie se mete en tu boca. Ay, mira, ¿no? Tienes un bisel ahí, nadie se va a meter dentro de tu boca. A mí me conviene biselar palatino, me conviene biselar mesial y distal, me conviene. Correcto, porque va a aumentar la retención. Claro, me beneficia, pero vestibular no me beneficia. Pero doctor, ya claro, en palatino me va a aumentar la retención, pero ¿cómo soluciona el problema de el metal, el opaquer y la cerámica? Me va a quedar sobrecontaminado y va a acumular placa en palatino o en mesial y en distal. Entonces, ¿cómo soluciono eso? ¿Cómo se soluciona ese problema? Si yo biselo y no quiero generar sobrecontorno, tiene que hacer el técnico solo metal. ¿Me entiendes? Entonces seguramente tú has visto algunas coronas que tienen un collarín de metal en la cara palatina. ¿Sí? ¿Eso está bien hecho? Claro que sí. Porque cuando el técnico cuando tú tallas y haces un bisel, el técnico en ese bisel solo debe de colocar metal. Y como se hace en las caras palatinas, nadie lo va a ver. Pero no puede colocar cerámica y opaquer encima de allí, porque si no altera el perfil de emergencia y toda la comida se va a quedar acumulada. ¿Entiendes? Entonces, si yo hago bisel, tengo que colocar en ese bisel solamente metal. Eso es lo que le tienes que decir al técnico. Hazme un collarín de metal. Y para la cara vestibular, ahí sí, simplemente no biseles. Porque si no biselas, entonces le pides al técnico que te haga una corona que se llama corona con masa de hombro u hombro cerámico. ¿Sí? Entonces el metal viene, imagínate que esto sea mi hombrito así, ¿no? Que sea mi hombrito así. Entonces el metal viene hasta acá nada más, hasta el inicio del hombro. ¿Sí? Hasta acá también llega el opaquer. Y de aquí para acá todo es de cerámica. Por consiguiente, no se va a ver el metal porque el metal no llega hasta el término de la preparación. Y entonces no vas a tener el problema de que se va a ver un haloplomo, que es el gran problema de las coronas metalocerámicas, ¿no? Que se ve un haloplomo con el tiempo. Entonces, al no tener metal hasta el término del hombro, no se va a ver el metal. Y como solo has colocado cerámica, entonces no vas a generar sobrecontorno. Por consiguiente, no alteras el perfil de emergencia. Entonces, en tu corona metal o cerámica, no debes biselar vestibular. ¿Sí? Si vas a hacer bisel, el bisel solo se hace en mesial, distal y palatino. ¿Correcto? Y se le tiene que decir al técnico que me haga un collarín de metal en esa zona y por vestibular que haga masa de hombro u hombro cerámico. Es así como se debe hacer una corona metalocerámica, ¿me entiendes? Ese es lo importante. Porque si no, siempre vas a decir, uy, las coronas metalocerámicas son feas. ¿Por qué? Porque se oscurece la encía, se pone negra, porque tú quieres ocultarlo,
tallando por debajo de la encía, ¿no? Para tapar ese halo negro que se forma. Igualito se va a formar, ¿sí o no? Pasa un mes, 2 meses, igualito se forma el halo negro. Pasa un año, igualito vas a ver la retracción y vas a ver que tu corona comienza a aparecer un halo plomo en el borde de tu preparación por vestibular. Porque no es porque en realidad las coronas metalocerámicas sean feas, es porque tú has biselado vestibular. Entonces, doctor, pero mi profesor me enseñó que debo biselar todo el diente. Sí, a mí también me enseñaron lo mismo y está completamente mal. Así no se hace. No, doctor, pero en todo el mundo hacen lo mismo. Todo el mundo lo hace mal. Así es, ¿no? Exacto. Entonces tú le tienes que decir que por favor te haga masa de hombro. Uy, ¿cuántas cosas me han dicho los técnicos? Eso no se hace. Eso ya no se hace. No, ¿quién le ha dicho? Eso se hacía hace tiempo. Ya cuando te diga eso el técnico, cambia de técnico. Ahí no es. No, así es, ahí no es. Doctor, talle más gruesito. Cuando masa de hombro tiene que ser más gordo. Cambia de técnico. Ese técnico no sabe. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es, él quiere colocar la cerámica que utiliza de cuerpo, ponerla en el cervical. ¿Y por qué? Y no se debe, pues. ¿Por qué? Porque la cerámica de hombro es una cerámica especial. Es una cerámica que se llama margin, ¿no? Esa cerámica es durita y funciona ideal en espesores delgados. ¿Cuánto es el hombro de tu tallado para masa de hombro? Tu tallado normal, 1.2 milímetros. No tienes que modificar tu tallado. Si el técnico te dice cambia tu tallado, cambia de técnico, porque ese técnico te está poniendo cualquier cosa en la parte cervical y no tiene cerámica de hombro. Porque la cerámica de hombro es cara, pues, y los técnicos no la tienen porque nadie le pide. ¿Entiendes? Entonces, ¿cuánto te va a costar, doctor, una corona metalocerámica? Te va a costar entre 5 a 10 dólares más. O sea, si pagas, no sé, 90 soles por corona metalocerámica, te van a cobrar 115, algo así, ¿no? 115, 120 máximo. O sea, no te va a llevar a la pobreza por 30 soles, pero va a quedar mucho más bonita tu corona, ¿no? Muchísimo mejor. Entonces, eso es lo que tienes que recordar, ¿no? Y también tienes que recordar que si yo estoy haciendo masa de hombro, no tengo que pegarme a la encía. O sea, puedo yo dejar todo el margen supragingival sin problemas, porque no se va a notar por vestibular, no es que no va a llegar nada de metal ahí. Entonces no se va a ver grisáceo, no tienes que tapar en la línea de terminación por vestibular con la encía. Entonces puedo dejarlo o yuxta o hasta ligeramente supragingival sin ningún problema. ¿Me entiendes? Entonces no compliques, los tallados infragingivales nunca han funcionado. ¿Por qué? Porque se producen dos cosas importantes, ¿no? Invades el espacio biológico y alteras el perfil de emergencia, ¿no? Entonces esas dos cosas son fundamentales y eso van a hacer que tu corona no dure en el tiempo, ¿no? No va a durar. ¿Sí? Se va a comenzar a ver grisáceo, al paciente no le va a gustar y lo peor después, con el paso del tiempo, se va a retraer la encía y se va a ver más feo todavía. O sea, si al principio se veía más o menos, al año se ve feo, a los 2 o 3 años se ve horrible, ¿no? Y ya la paciente va a querer cambiar, ¿no? ¿Por qué? Porque doctor, se me ve toda negra la encía. Y sí o no, todos nos han dicho lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque el técnico es el que está, bueno, tratando de solucionar el problema, pero no puede, ¿no? Entonces esa corona está gorda en cervical, genera retención de placa, retracción de la encía, ¿no? Y ahí ya fue. Y siempre se va a ver grisáceo, siempre se va a ver feo, ¿no? Entonces, ¿qué nos faltaría hacer ahora? ¿Qué nos falta? El bisel, ¿no? El bisel. Entonces, el bisel, yo particularmente no utilizo una fresa de bala o de punta de lápiz, utilizo la misma fisura. ¿Por qué utilizo la misma fisura? Porque como yo veo todo el hombro, porque mi hombro por palatino, mesial y distal está supragingival, puedo tallarlo con la fisurita fácilmente, ¿no? Entonces, ¿yo qué hago acá? ¿No? Simplemente inclino un poquito mi fresa, ¿no? Y le voy a dar la angulación respectiva, le voy a dar la angulación respectiva para generar mi hombro, ¿no? Perdón, mi bisel. Entonces marco por acá. Pero recuerda, ¿no? Esto es un elemento adicional, ¿no? No es necesario, es si tú quieres aumentar la retención, ¿no? Vamos a generar un bisel, ¿no? Vamos a generar un bisel. Listo.
Y por último, ¿qué necesito hacer? Último paso de tu tallado, ¿cuál es? Ya biselé, ¿no? Recuerda, muy importante, ¿no? Todo tallado se pule, ¿sí? Tienes que pulirlo. ¿Con qué lo puedes pulir? Con fresas de grano fino, con cauchos, con discos, con lo que quieras, ¿no? Pero tienes que pulir. ¿Por qué? Porque el pulido mejora la rugosidad de la superficie de tu tallado y por consiguiente va a ser más fácil que la silicona lo pueda copiar. Entonces me permite redondear ángulos y que el yeso salga con ángulos redondeados que son más difíciles de fracturarse. Entonces siempre se debe pulir. Claro, mira, en este caso yo voy a utilizar cualquier caucho, ¿no? Pero tú podrías utilizar un caucho de resina, ¿no? Pero tienes que redondear y de esa manera corregir cualquier imperfección que se pueda generar, ¿no? Entonces, una vez que ya está pulido, tu preparación ya está lista para la toma de impresión, ¿no? Entonces, importante, claro que sí, siempre debes de pulir, todo tallado se pule. Es más, hay algunos autores que afirman que reduce también la sensibilidad, ¿no? Eso sí no sé, pero algunos doctores dicen que sí, ¿no? Que reducirá la sensibilidad post-tallado, ¿no? Pero bueno, tal vez, ¿no? Pero más que todo es para el hecho de la toma de impresión. Facilitará tu trabajo. Correcto, te lo paso para que lo veas, ¿no? Y, ¿no? Ya tallamos nuestra molacita, ¿no? ¿Y qué tengo que hacer ahora? El provisional, ¿cierto? Pero ¿qué pasa así con la mano en el pecho? La mayoría no tiene su encerado listo, no le han hecho encerado, talla al ojímetro, ¿cierto? Yo soy lo máximo, yo tallo. Y entonces, ¿qué pasa? ¿No quieres hacer tu provisional? Haces la técnica de dado de acrílico, cubo de acrílico, ¿no? Y le quieres dar forma y te demoras un montón, ¿no? Y probablemente se te contrae el acrílico o no lograste sellarlo bien. Entonces, ¿qué puede pasar? Bueno, un doctor que se llama el doctor Pascal Magnier habla justamente de algunas características que pueden pasar cuando yo tengo dentina expuesta, ¿no? Primero es el hecho de la sensibilidad, ¿no? La sensibilidad que puede generarse producto de la ingesta de bebidas calientes, bebidas frías, si tu provisional no está sellado, ¿no? Puede generar una pulpitis, ¿sí? Y eso es común, ¿cierto? Entonces, doctor, se me despegó mi provisional, me está doliendo. Y me llamas, doctor, ¿qué va a hacer? ¿Qué hago? Ya hazle la endodoncia nomás, pues si ya le duele, ya fue, pues, ¿no? O sea, ya, doctor, va una semana con dolor, ¿qué hago? La apertura, pues, métele la fresa y hazle la endodoncia. Una semana con dolor es endodoncia, pues, ¿no? Ya, dale medicación, dale lo que quieras, pero igualito es, o sea, tienes que tú recordar de que un dolor que se mantiene por una semana es un estado irreversible. Ya ahí por más que tú lo mediques, por más que tú quieras que hagas, no va a pasar, pues, porque la pulpitis reversible cede cuando cede el estímulo. Entonces, si por ejemplo el paciente toma agua fría y le duele, pero cede, eso es un estado de pulpitis reversible, pues. Pero si toma agua fría, le duele y le mantiene como 5 minutos doliendo, o de la nada le comienza a doler, estás en un estado irreversible, pues ya, o sea, si tú me llamas y me dices, doctor, hace 3, 4 días que le duele, ya, hazle la apertura, pues ya fue, pues. Entonces, así pasa, pero hay maneras para tratar de solucionarlo. Entonces, ¿cuál es el problema allí por el hecho de generar la sensibilidad? El hecho es básicamente la dentina expuesta, ¿no? Los túbulos dentinarios abiertos, como tiene contenido dentro del túbulo, el aumento o la disminución de temperatura genera movimiento fluido y excitación del odontoblasto y sensibilidad. Entonces, dependiendo de la cantidad de estímulo que ha habido, pues puede llegar a un estado reversible o llegar a un estado irreversible. Entonces, ¿qué pasaría si yo sello el túbulo? Ya, pues entonces ya ese contenido del túbulo ya no estaría, ya no se vería estimulado por los cambios térmicos. Por consiguiente, no generaría dolor. Ese es el objetivo del provisional, ¿cierto? El objetivo del provisional es tapar los túbulos, ¿correcto? Para que el agua fría y el agua caliente no entre en contacto con la dentina recién cortada, ¿sí? Pero como te digo, a veces tenemos deficiencias en la confección del provisional.
y esas deficiencias pueden generar que por allí filtre y genere sensibilidad. Entonces el doctor Pascal, en realidad, él no lo propuso, lo propone un grupo de investigación de japonés, un grupo de investigación japonés, en donde te habla de una técnica que se llama resin coating, ¿no? Y el doctor le cambia el nombre, utiliza un material específico y le llama sellado dentinario inmediato. ¿Sí? ¿En qué consiste la técnica? Consiste en, él utiliza Optibond FL, que es un adhesivo específico de la marca Kerr, que es un adhesivo de cuarta generación. Pero en la técnica de resin coating no te están diciendo que utilices el Optibond. Puedes utilizar en realidad cualquier material, ¿sí? Y lo que la mayoría utiliza es un adhesivo universal y un poco de resina fluida, ¿correcto? Para poder hacer la técnica. Entonces vamos a ver cómo sería la técnica. Si yo utilizo un adhesivo universal, no necesito colocar adhesivo, pero no necesito colocar ácido, ¿no? Y entonces yo puedo colocar mi adhesivo de frente, imaginariamente que sea mi adhesivo universal. Entonces yo he terminado de tallar, acabo de terminar, no he tomado impresión. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar de frente mi adhesivo sobre mi diente tallado, no he lavado nada, solo está seco, ¿ah? Solo está seco y... Sí, ya lo pulí, ¿no? Entonces ya lo lavé, lo sequé y ahí está, ¿no? Ahí he terminado de tallar, o sea, no le he puesto nada más. De frente coloco mi gotita de adhesivo. El sellado, la técnica se llama sellado dentinario, ¿no? Dentro de ese estaría el resin coating y el sellado dentinario inmediato. Correcto, pero es sellado de la dentina, ¿no? Porque es lo que va a doler. El esmalte no duele, pues, ¿no? Entonces no necesitas sellarlo, ¿no? Pero la dentina sí, pero es imposible que solo selles la dentina, porque el adhesivo se va a chorrear, pues, al esmalte por gravedad, así que no te preocupes por eso. Entonces vamos a colocar, mira, imaginariamente, vamos a colocar una gotita de adhesivo sobre mi dientecito recién tallado. Yo colocaré mi adhesivito por todo, no te preocupes que caiga en el hombro, ¿no? Lo importante es que logre sellar la dentina. ¿Está bien? Logre sellar la dentina. Entonces vamos a sellar toda la dentina con mi adhesivito. Froto, aireo, ¿no? Voy a colocar una segunda gota de adhesivo. ¿Está bien? Una segunda gotita de adhesivo. Froto, ¿no? Imagínate que ya froté, ¿sí? Y lo tengo que airear, ¿no? Colocaré una segunda gota, froto, se va a chorrear hacia la dentina y aireo. Sí, voy a airear mi adhesivito. Sí, aireo, ¿no? Listo, ya. Imagínate que ya aireé bien. Ahora lo voy a fotocurar con la lámpara. ¿Correcto? Lo voy a fotocurar con la lámpara. Le doy luz con mi lamparita. Hasta ahí ya está sellado la dentina, ya cumpliste tu objetivo. Pero ¿qué pasa con los adhesivos? Los adhesivos no pueden estar expuestos al medio bucal. ¿Por qué? Porque son muy solubles, ¿no? Porque tienen muy poca carga. Algunos adhesivos tienen 0 de carga, no tienen nada de carga, y otros adhesivos tienen hasta 10%. Los universales tienen o 0 o 10%. Entonces, si yo lo dejo así, la saliva va a hacer que, la humedad de la saliva va a hacer, de la boca, perdón, en general, va a hacer que se disuelva. Entonces lo tengo que proteger de alguna manera. ¿Cuál va a ser mi material para generar la protección? Mi resina fluida. ¿Correcto? Entonces yo voy a colocar mi resinita fluida sobre mi tallado, mira. ¿Correcto? Voy a colocar así, sin miedo al éxito. Colocas, no, doctor, pero muy grueso, no importa, pues ahorita lo voy a estirar. Entonces coloco mi resina fluida. Voy a coger un pincel, no lo hagas con microbrush, porque el microbrush va a absorber la resina fluida. El pincel no, el pincel me permite estirarlo. Entonces, como si fuera una segunda capa de adhesivo, yo voy a comenzar a estirar la resina fluida por todo mi tallado para dejarla como si fuera una segunda capa, ¿me entiendes? Entonces lo voy a estirar bien, ¿no? Coloco mi resinita, si quieres, ¿sí? Colocas una buena porción e intentas cubrir todo tu tallado. No te preocupes porque la resina fluida caiga sobre el hombro. Y de paso también puedes corregir cualquier imperfección que hayas generado en tu tallado. Tal vez has movido mal la fresa y has generado un socavado. En este momento yo puedo parchar ese socavado o esa irregularidad. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque la resina fluida me va a servir para tapar ese huequito. Por ejemplo, incliné la fresa, donde hice una retención. ¿Qué hago? No sufras, déjalo nomás. Colocas tu adhesivo, haces tu sellado dentinario y en esa zona colocas el flow.
¿correcto? Y en esa zona colocarás un poquito más, ¿no? Una vez que yo ya logré esparcir correctamente mi resina fluida, le doy luz con la lámpara. ¿Sí? Le voy a dar luz con la lámpara. Le vamos a dar luz, pero para que no se queden ciegos, voy a tapar, ¿ya? A dar luz con la lámpara. Le doy por todos los lados, ¿no? Para polimerizar bien el material. ¿Correcto? Le voy a dar luz con la lámpara. Listo, le voy a dar luz con la lámpara. Aquí. Correcto. Y ya logré mi sellado dentinario. Y inclusive tu técnico te lo va a agradecer porque tu tallado va a estar más liso, mira, más bonito se ve. Como si estuviera pulido. El doctor ha mejorado su tallado. Ya no me deja todo rayado, ¿no? Ya me lo deja lisito. ¿Por qué? Porque la resina fluida tapó todos los defectos de tu tallado. En una capa delgada, ojo, no estamos colocándolo con pincel, ¿eh? No le coloques con el pico, si no te queda muy grueso y le vas a quitar el espacio para tu corona, ¿no? La idea es que quede como si fuera una segunda capa de adhesivo, ¿sí? Para eso tú lo vas a pincelar, ¿está bien? Entonces de esa manera corrijo cualquier imperfección, pero ha quedado resina allí sin polimerizar, ¿no? Tú lo ves brilloso. ¿Qué es eso? Capa inhibida por el oxígeno. Tengo que eliminarlo. ¿Por qué? Porque si yo quiero elaborar mi provisional se puede quedar pegado a mi resina y después ¿cómo lo saco? Entonces tengo que eliminarlo, muy importante. ¿Cómo lo elimino? Cubro con glicerina y vuelvo a fotopolimerizar, importantísimo. Y antes de colocar el provisional, vaselina sólida encima, porque se va a quedar pegado y después ya vas a ir, todo se quedó pegado, ¿y ahora qué hago? Métele fresa nomás, porque ya está adherido, pues si no le colocaste ya se adherió, ya después fuera tu resina. Entonces la única manera de sacarlo es con fresa. Pues vas a tener que retallar todo de nuevo. Claro, lo vas a hacer más rápido, pero ya lograste todo, ¿no? ¿Con qué lo cementa la provisional? ¿Perdón? ¿Con qué lo cementa? Primero colocamos vaselina, sacamos el provisional, ¿no? Y luego lo cementó con Provicol. Un cemento libre de eugenol puede ser para que no dañe. Recuerda que acá vamos a hacer un procedimiento de cementación, entonces no tiene que quedar residuos en la superficie. Le sacamos la vaselina también. Sí, lo lavas todo con una escobilla de profilaxis, limpias para sacar la vaselina y luego ya cementas con tu Provicol, Frigenol, un cemento libre de eugenol, ¿no? Doctor. Pero es importante, no te olvides de colocar vaselina, si no, nunca lo vas a poder sacar, ¿eh? Ya se quedó pegado. Se coloca vaselina en En el tallado, no, en el tallado. Lo cubres con vaselina y utilizas tu acrílico acá y ¡pac! Jalas y ahí sí lo vas a He poder visto sacar. doctores que le mandan al paciente, pasen la saliva, que le ponga saliva. Ah, no, pero ya no importará. ¿Por qué? Porque como ya sellaste la dentina, ya no se contaminará, pues ya no hay problema, ya la dentina está sellada. ¿Sí? Ahora ya no es dentina, ahora es resina. ¿Entiendes? Ahora tu muñón cambió, ya dejó de ser dentina, ya no se va a contaminar, ya, es más, si quieres lo dejas sin provisional, porque tome agua fría, agua caliente, no le va a doler nada, porque está completamente sellada la dentina, ¿entiendes? Entonces ya tu ¿No provisional corre ya sin riesgo de que ganas se lo haces. caiga? ¿Cómo? ¿No corre el riesgo de que se caiga? No, si está adherido, pues es como si hubieras hecho una operatoria. No tendría por qué despegarse. ¿Y por qué sería lo mejor? Porque cuando tú haces tu operatoria, tú le metes fresa y no señora, le voy a poner un eugenato y a la siguiente cita le restauro. No le haces así, ¿cierto? Tú le haces de frente, le haces el huequito y le restauras inmediatamente. ¿Y pega o no pega? Sí pega. Y pega bien. Pero ¿Por qué? porque como lo tiene así. No, claro, pero espérate. ¿Pero por qué? Porque la dentina recién cortada, recién fresada, los valores de adhesión son los más altos posibles. ¿Me entiendes? Entonces, por eso es que tú haces tu cavidad y en esa misma cita restauras, ¿no? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué puedes hacer eso? Porque vas a obtener los mejores valores de adhesión sobre dentina. Entonces, los estudios te demuestran que si tú logras adhesión en el mismo día del tallado o de la preparación de tu corona, de tu incrustación, de lo que quieras, obtienes los mejores valores de adhesión posibles. Por consiguiente, ese adhesivo y esa resina fluida están súper pegados. No habría posibilidad de que tú aumentes los valores de adhesión. Sería lo mejor. Pero ¿cuál es la ventaja allí? Que no has usado ácido fosfórico. Y por consiguiente, el ácido fosfórico se asocia a sensibilidad. En ese caso estás utilizando un adhesivo universal para evitar justamente sensibilidad. Solo se puede hacer post-tallado. con adhesivo universal. No, también lo puedes hacer con un adhesivo normal. Sin ácido. Pero no, pero lo que pasa es que esos adhesivos necesitan ácido. Claro. Entonces, ¿qué tendrías?
¿Cómo? El single bond 2. Por ejemplo, doctor, y yo no tengo pues un adhesivo universal, doctor. Recién me acabo de comprar mi single bond 2, ¿no? O mi ámbar en tapita negra, estoy miso, ya se viene Navidad. Entonces, ¿qué hago, doctor? El doctor también te dice una técnica. Reduce el tiempo de grabado entre 3 a 5 segundos. ¿Sí? Entonces, si voy a utilizar un adhesivo de grabado total, el doctor te dice que utilices entre 3 a 5 segundos de ácido fosfórico. Lavas secas, sí, tienes que aplicar porque tu single bond necesita ácido. Entonces, coloco de 3 a 5 segundos, lavo seco, y ahí coloco mi adhesivo. Pero para evitar eso, mejor sería que utilices un adhesivo universal, porque esos adhesivos no utilizan ácido, ¿no? Ahí sería mejor, correcto. Pero mira, falta algo importante, ¿no? Mi adhesivo se chorreó, mi adhesivo se chorreó por el hombro, ¿no? Y como yo te había dicho, esta técnica se llama sellado dentinario, no sellado de esmalte, ¿no? Porque el esmalte no es necesario sellarlo. Entonces, ¿qué necesito? Necesito liberar mi hombro, ¿sí? Liberar mi hombrito necesito. Entonces, ¿cómo se libera el hombro? Te puedes comprar si deseas, esto no es obligatorio, ¿no? Si deseas, si quieres, si te parece, hay una fresita justamente para hacer esta parte, ¿ya? Pero esta fresita, ¿qué característica tiene, doctor? ¿Qué de especial tiene? Ya. Solamente es una fresa cilíndrica, pero solamente la punta tiene grano. Uy, ¿dónde está mi fresa? Ya se desapareció ya. ¿Dónde desapareció? Solo la punta de la fresa tiene grano. Todo lo demás es sin grano. Es como si fuera un vástago largo, pero debo encontrarla porque yo tenía dos, ¿no? Y justamente le dicen fresa para sellado dentinario, pero en realidad no es una fresa para sellado dentinario, sino es una fresa para la corrección del hombro. Aquí está. Ya ves, ya decía yo, ¿no? Aquí está. ¿Sí? Entonces vamos a poner acá para que quede grabado, ¿ya? Aquí está. Y te la paso para que la veas. Mira, es una fresa que no tiene grano en todo el largo de la fresa. Y que si solo miramos la puntita, ahí está el grano. Ahí está el diamante. Entonces esa fresa me sirve para sacar y para corregir mi hombro, para limpiar, para sacar el adhesivo y el ácido, perdón, el adhesivo y la resina fluida del hombro, ¿no? Te la paso para que la veas. En realidad le dicen fresa para sellado dentinario, pero tiene un código, no me acuerdo el código, tienes que buscarla, pero tómale una foto y la puedes buscar, ¿no? La venden en todas las marcas, así que no me acuerdo del código, ¿no? Es así. Pero le dicen fresa para sellado dentinario, no se llama así. Claro, sí puedes. Claro, porque vas a tallar y para retallar vas a eliminar esa dentina superficial que está contaminada. Entonces vas a generar una nueva dentina expuesta donde puedas sellar. ¿Entiendes? Entonces, esa fresita si quieres la puedes comprar, ¿no? O si no, la mayoría utiliza simplemente una redonda, ¿sí? Una redonda pequeña de 1.2, 1.5 y con eso limpias el hombro, pero con cuidado. ¿Un grano fino? No, si quieres puede ser con azul. Esta en realidad tiene cinta azul, ¿no? Pero como te has dado cuenta, esta es más fácil porque si me pego a la pared, no le hago nada, no tiene grano, pues, ¿no? Esa es la ventaja de esa fresita. Pero bueno, ya si quieres la compras si quieres, ¿no? Ya depende. La venden en cualquier marca. Yo tenía una pregunta. Antes del sellado dentinario, Sí. o sea, lleva adhesivo y resina fluida. Sí. De todas formas es necesario pulir. Claro, claro, ¿por qué? Porque primero colocaremos glicerina y luego yo la voy a limpiar con piedra pómez y agua y una escobilla de profilaxis. Eso vendría a ser mi pulido, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Con la glicerina eliminé la capa inhibida, pero ¿qué te dicen los estudios? Los estudios te dicen que todavía quedan monómeros reactivos sobre la resina fluida aún cuando colocas glicerina. Claro, con la glicerina se reduce, pero siempre te pide un pulido, ¿sí? Para tratar de eliminar lo máximo posible esos monómeros residuales. ¿Cómo pulimos? Piedra pómez, un poquito de agua y una escobilla de profilaxis. Con eso pules, te va a quedar lisito. Y va a ser menos posible de que tu provisional se quede pegado. Entonces la idea es que no se quede pegado. Tú piensas que no te va a quedar pegado, pero a mí me ha pasado, ¿ah? Yo he tallado 6 coronas, ¿no? Y me olvidé pasar la escobilla de profilaxis
con la piedra pómez. Y entonces yo había tomado impresión, ya había mandado a hacer todo, ¿no? Cuando regresa la paciente no podía sacar las provisionales. ¿Qué hice? Ya le metí fresa nomás y le dije, ¿sabes qué? No ingresa tus coronas, ¿ah? Al técnico. Toma de nuevo otra impresión, mira qué raro, algo ha pasado. Ya, pues ¿qué no va a hacer? Y había, es que yo lo había malogrado, entonces se me quedó pegado. O sea, tú dices, sí, lo voy a hacer, siempre lo hago, doctor, siempre coloco vaselina. Se te olvida ese día y ese día justo la fregaste, ¿no? Y así es, ¿ah? Porque ya no te queda nada, ya, o sea, tú le metes fresa al muñón de nuevo para sacarle el acrílico y ya deformaste el tallado, ya no es el mismo. Entonces ya fue ya, ¿no? Eso es importante que tú recuerdes, ¿no? Entonces, para evitar cualquier problema, haz una limpieza con piedra pómez y agua y coloca glicerina, ¿sí? De esa manera ya no tendrás más inconvenientes, ¿no? Pero recuerda que esto te puede ayudar, ¿no? ¿En qué casos también te podría ayudar? Que es muy importante hacer esta técnica en incrustaciones. Tal vez tienes varias incrustaciones que vas a hacer en una arcada. Vas a hacer una ocluso mesial en la segunda molar, una MOD en el primer molar, una ocluso distal en el segundo premolar. Vas a hacer muchas incrustaciones y no tienes tiempo para hacer un provisional, porque son muy pequeñitos, ¿no? Te cuesta hacer un provisional de incrustación. Entonces, ¿ahí qué te conviene? Hacer un sellado dentinario. O sea, si yo sello la dentina, ya no me preocupo por provisional y agarro una resina temporal, esas baratitas y esas que son blanditas, y le pongo ahí en el hueco, señora, si se le sale, no importa, no se preocupe, ya entró por la boca, sale por el otro sitio, ya saldrá algún día, no te preocupes. Así que no me preocupo por cementar un provisional. Si quiero, ni siquiera compro eso, agarro una barra de gutapercha, la caliento en el mechero y lo utilizo como provisional, porque ya la dentina está sellada. Si se sale esa gutapercha en barra, no importa, porque no le va a doler al paciente. No es que la dentina ya se selló. Entonces ahí me ahorraría un montón de tiempo clínico, porque imagínate estar haciendo un provisional de acrílico en una incrustación chiquitita, una ocluso distal y un premolar. Imagínate todo el trabajo que te va a demorar, ¿no? Entonces, y encima no tienes encerado, entonces te va a complicar la existencia, ¿no? Entonces, ¿para qué te vas a complicar? Sella la dentina, coloca una barra de gutapercha en los huequitos y señora, si se le sale, no se preocupe. Eso es plastiquito blandito, no se va a retener en su barriga, así que no hay problema, ¿sí? Pero en el caso de incrustaciones siempre es bueno hacer sellado de En estos casos te convendría, ¿no? Porque si no voy a poder colocar un buen provisional, el agua fría y el agua caliente le va a molestar al paciente. Entonces ahí me convendría hacer un sellado. Pero no es que siempre se hace. No es que siempre se hace. Te podría convenir, depende de lo que tú quieras hacer. Doctor, yo sí puedo hacer un provisional. No, a mí no me preocupa eso. Bueno, entonces hazlo. El provisional es una alternativa. El sellado dentinario es otra alternativa. O sea, yo puedo cementar mi incrustación sin sellado dentinario. Claro que sí. Ese es tu método normal, ¿no? Pero el sellado dentinario en algunos casos te daría ventaja, ¿no? La ventaja de no tener que confeccionar un provisional. O sea, ahorita yo estoy cansado, ya no quiero ir. Señora, venga mañana. Se va y no le duele nada. No le va a doler nada al día siguiente. Yo puedo hacer mi provisional tranquilo al día siguiente después de haber tallado. Y es más, ahí le tomo una impresión con alginato, le hago un enceradito y le hago mi llave. Y al día siguiente le hago el provisional. ¿Entiendes? O sea, eso me da esa ventaja me da el sellado dentinario. Pero si yo no he hecho sellado dentinario inmediato y si la paciente se va sin provisional, ya ahí hazle la endodoncia, ¿no? Ya fue, porque no lo has protegido. Entonces, si no viene al día siguiente y le duele mucho, ya se hizo pulpitis irreversible, ya a llorar, hazle la endodoncia, ¿no? Entonces ahí sí es importante que tú recuerdes. Entonces mira, ¿qué vamos a hacer acá? Yo voy a utilizar esta fresita. En este caso, como esto es plástico, me lo va a teñir de plomo, ¿ya? Me lo va a teñir de plomo, pero en líneas generales eso no pasa mucho en la resina, o simplemente con un pulido suave lo eliminas, pero acá se va a manchar de plomo porque esto es plástico, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Simplemente paso mi fresita sobre mi hombro, mira, y la ventaja es que no voy a tocar las paredes de mi tallado, ¿no? Entonces simplemente voy liberando mi hombrito por acá, libero mi hombrito por acá, rapidito, y ya está. ¿Correcto? Ahí está. Termino mi preparación. Listo, ya acabé. Ya está. Ahora sí, tomo impresión y mando al laboratorio.
aquí recién tomo impresión. Entonces, ¿qué hago, no? Termino mi tallado, ¿sí? Termino mi tallado, hago mi sellado dentinario inmediato, libero el hombro con mi fresa, con esta fresita que ya acabamos de verla, ¿no? Y ahora recién tomo impresión y mando al laboratorio, ¿sí? Y ahora sí me dedico a hacer mi provisional. ¿Está bien? Pero muy importante, colocamos, no te olvides, colocas glicerina y luego limpias con piedra pómez y una escobilla de profilaxis, colocas vaselina y ahí haces tu provisional, ¿ah? Importante, no te vayas a olvidar. Entonces cómprate 1 kilo de piedra pómez así, vale 10 soles, tiempo toda tu vida. Ya no compres pata profiláctica, lo mismo, piedra pómez te va a ayudar un montón, ¿correcto? Y ahí termina, hago mi provisional y ya está listo. O si quieres el siguiente día, haces tu provisional porque ahí no le dolerá, no habrá problema. Correcto, entonces esa es una de las alternativas. Ahora, doctor, yo hago excelente mis provisionales. Esa es otra alternativa, ¿sí? Pero también, ¿cuál es el segundo efecto que dicen los doctores? Lo que les acababa de mencionar, ¿sí? ¿Qué pasa? Se sabe que cuando la dentina está expuesta, la saliva va a filtrar, por más que tengas un buen provisional hecho. La saliva tiene esa capacidad de poder filtrar, no solo la saliva, sino también las bacterias de la saliva. Entonces, a medida que más pasa el tiempo, la dentina de tu tallado más se contamina. Y entonces, al contaminarse, se reducen los valores de adhesión. Es decir, cuando tú vayas a cementar, como esa dentina estuvo expuesta a las bacterias y a la saliva misma, la fuerza de unión disminuye. ¿Correcto? Eso es lo que se sabe. Entonces, entre más tiempo pase, menos fuerza de unión logras obtener cuando tú quieras hacer tu cementación. ¿Correcto? Entonces, como ya sabemos de la operatoria directa, si yo termino el fresado y logro generar adhesión en el momento, obtengo los máximos valores de adhesión porque esa dentina no está contaminada con saliva. ¿Me entiendes? Entonces, otro motivo que ellos argumentan, que el doctor argumenta, para hacer sellado dentinario. ¿Por qué? Porque yo termino mi tallado, coloco mi adhesivo y mi resina fluida y ya logré adhesión a la dentina. ¿Correcto? Entonces obtuve los mayores valores de adhesión posible. Por consiguiente, ahora tengo que unir mi cemento a la resina fluida de encima. Y eso es más fácil de hacer, porque la resina no se va a contaminar y no va a disminuir los valores de adhesión como la dentina. Entonces, si yo quisiera cementar aquí, ¿qué tendría que hacerle? Eso es resina fluida, o sea, ya no es dentina. Yo quiero buscar adhesión. ¿Qué tendría que hacerle a ese dientecito? ¿Le coloco ácido fosfórico? No, porque el ácido fosfórico, arenar, correcto, lo tengo que arenar con óxido de aluminio de 50 micras. ¿Sí? Lo areno y por eso ves, seguramente has visto en el TikTok, en el Instagram, cuando hacen la cementación, es una pistola y que están sopleteando. ¿Qué le están haciendo? Le están arenando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque han hecho sellado dentinario y para volver porosa la resina la tienen que arenar. Lo van a hacer con esa pistolita y sale aire o sale agua con ese polvillo. Vas a ver que todo está arenado. Luego lo lavan, lo secan y vas a ver mate toda la resina. Doctor, ¿y el Sin arenado brillo. sobrecalienta también el diente? No, el arenado no O sea, sobrecalienta. no hay riesgo de causar pulpitis. No, como de, un ácido, por ejemplo. de causar pulpitis no, pero lo que sí hay riesgo de disminuir los valores de adhesión. ¿Por qué? Porque puedes generar un sobrearenado. Entonces te dicen, el tiempo correcto sobre una superficie es de 5 segundos, de 3 a 5 segundos. Si arenas más tiempo o 2 veces, no es que aumentes los poros, sino que disminuyes la fuerza de unión. Porque es lógico, ¿no? La idea es que tú generes poros. Entre más disparas, esos poritos se van a comenzar a colapsar, pues, ¿no? Y ya va a haber menos poros y va a bajar la fuerza de adhesión. Entonces te dicen 5 segundos por lado, pero yo creo que hasta eso es mucho, ¿ah? Porque yo con 1 o 2 segundos máximo ya se ve poroso, ¿ah? Ya se va a ver poroso el metal, por ejemplo, se ve al toque poroso. Pero la literatura dice que entre 3 a 5 segundos puedes arenar. Yo creo que debe ser menos, pero no segundos. Eso es lo que dicen. Pero te dicen por lado, no quiere decir que tú disparas acá y ya llegue a arenar acá, pues no tienes que moverte, ¿no? Para poder generar que toda la superficie esté porosa o lo máximo posible.
Ahora, hay dos tipos de arenadores, ¿no? Los microarenadores y los hidroarenadores, ¿no? Los micro funcionan con aire y los hidro funcionan con agua. Es mejor, sí es cierto, es mejor utilizar agua. ¿Por qué? Porque sale menos polvo y contaminas menos. Recuerda que es un vidrio, ¿no? Y la idea es que no lo respires, ¿no? Porque es un vidrio y los vidrios no se pueden absorber o degradar por el cuerpo, ¿no? Se quedan en tus estructuras. Sobre todo para ti, no para el paciente. No sé qué te importa si lo vas a arenar una vez. Tú vas a respirar un montón, pues, ¿no? Tú vas a respirar un montón de ese vidrio, entonces el problema va a ser para ti. No hay ningún estudio que asocie algún tipo de patología al uso de óxido de aluminio en la consulta odontológica. Eso no es cierto, no existe literatura al respecto. O sea, no te va a dar cáncer, no te vas a morir, no, o al menos no hay la literatura. Pero sí es cierto que en ambientes industrializados, o sea, en fábricas, el aspirar el óxido de aluminio produce fibrosis pulmonar. Pero eso es en un ambiente de una fábrica donde vas a estar expuesto todo el día a la presencia del óxido de aluminio. Es por eso que ahí ellos utilizan sus mascarillas con esos respiradores especiales, ¿no? Que seguramente tú te compraste en la pandemia, que parecías un minero, ¿no? Es una cosa acá con sus dos cositas de acá, esos son filtros, ¿no? Justamente para esos ambientes de fábrica, ¿no? En donde que nosotros no estamos expuestos. O sea, la cantidad de óxido de aluminio en la cual vas a estar expuesto en el consultorio nunca ha demostrado un efecto negativo en tu cuerpo. Eso ya, así tenlo por seguro. O sea, el que te dice que te va a dar cáncer, que eso es un mentiroso, porque no sabe lo que está diciendo. ¿Sí? Porque no hay esa investigación, no existe. Lo que sí hay es la presencia de fibrosis pulmonar en obreros o trabajadores en fábricas donde el ambiente está cargado de óxido de aluminio, ¿no? Pero para que tengas un poco más de seguridad, ¿no? Y no te pase nada, ¿no? Tampoco no le estés tirando vidrio a la boca del paciente, ponle dique de goma, pues, ¿no? Para evitar que se trague el vidrio al paciente. Y tú ponte mascarilla para que no respires el polvillo que se va a generar si utilizas un microarenador. Y si puedes, cómprate un hidroarenador, porque esos generan menor nube de contaminación, ¿sí? Pero antes de saber esto es una sugerencia, no es algo imperativo, es una sugerencia, ¿sí? Porque antes nosotros siempre hemos arenado, el metal siempre se ha arenado, siempre hemos usado el microarenador, y nosotros hemos arenado, en los cursos te enseñaban a arenar sin dique de goma, arenábamos así. Lo que pasa es que ahora el TikTok y todo quiere poner dique de goma, ¿no? Pero esa es otra cosa. Entonces, eso no es cierto. Hemos utilizado el arenador desde los años 90, se ha usado de manera común, ¿sí? Pero lo que sí es que, como una sugerencia, te recomiendan comprarte un hidroarenador y usar dique de goma para que el paciente no se lo trague. Pero no te preocupes tanto por el paciente, mejor preocúpate por ti, ¿no? Entonces usa mascarilla siempre que vas a arenar, ¿ya? Eso será lo mejor para ti, para que no tengas problemas, ¿no? Al menos de salud, ¿no? Pero no se sabe a ciencia cierta cuál es el efecto, ¿no? Hay muchas cosas que no se han estudiado en odontología. Eso es así, ¿no? O sea, no se sabe lo que solo se sugiere. ¿Está bien? Entonces, ¿qué estudió el doctor Pascal? En el año 2005, él hace su tesis doctoral en relación, porque él quería buscar adhesión del disilicato al diente y veía que los valores eran muy pobres, ¿sí? ¿Por qué? Porque el protocolo normal era el protocolo que el doctor dice, dejar la dentina expuesta y luego buscar en una posterior cita la cementación. Entonces, él logra ver de que si nosotros el mismo día que tallábamos, ese mismo día se hacía la cementación, los valores de adhesión se potenciaban al máximo. Entonces, como no se puede hacer por el tema de mandar al laboratorio, lo que él sugiere es hacer esta técnica que se llama sellado dentinario inmediato. Entonces, la técnica de sellado dentinario me va a ofrecer dos cosas. ¿Cuáles son? Reducción de la sensibilidad por ya no exposición de la dentina recién cortada a los cambios térmicos, y mejorar los valores de adhesión. Esos son los dos efectos del sellado dentinario. Ahora, tú puedes hacerlo de las dos maneras. Hacer resin coating con un adhesivo universal y una resina fluida, o utilizar Optibond FL grabando la dentina de 3 a 5 segundos y luego colocar el primer y el adhesivo del Optibond. Así será la técnica, ¿correcto? Puedes usarla cualquiera de las dos. Ahora, ¿qué te dice la literatura al respecto? Ya.
Lo que te dice la literatura es que el sellado dentinario inmediato en estudios in vitro funciona excelente. Y todo lo que yo te acabo de decir es correcto. Pero ¿qué pasa en estudios clínicos? Nunca ha demostrado que sea superior a tu técnica normal. Hasta ahora. ¿Cómo es eso, doctor? O sea, cuando han comparado cementación normal con cementación con sellado dentinario, los valores de adhesión fueron prácticamente los mismos en estudios clínicos. Ojo, estoy hablando de estudios clínicos. In vitro es otra cosa. ¿Qué han hecho? A un diente lo han tallado, le han metido saliva artificial, lo han envejecido y luego lo han cementado y lo han comparado con haciendo sellado dentinario y han visto tracción, compresión, etc. En eso, en estudios in vitro, el sellado dentinario gana. Pero en clínicos, no es cierto. Y la pregunta sería, ¿por qué? Lo que pasa es que en la boca hay muchas más variables que participan, ¿sí?, que en un estudio de laboratorio. Entonces, ¿yo puedo extrapolar un protocolo con estudios in vitro? No puedo, ¿no? Lo que prima es la clínica. Entonces, ¿en qué situación está el sellado dentinario en la actualidad? Está en una situación de optativo. ¿Qué es optativo? Lo puedes hacer, como que no. ¿Entiendes? Si tú crees que beneficia, está bien, pero no ha demostrado clínicamente los mejores valores en relación a la técnica tradicional que el doctor manifestó, que es cementar simplemente sacando tu provisional, dentina expuesta y hacer tu cementación. No ha demostrado su efectividad en valores de adhesión. Doctor, y en el tema de la sensibilidad, peor todavía, porque no hay estudios clínicos que comparen sellado dentinario con cementación convencional en el tema de la sensibilidad. No hay esa información. Y entonces, doctor, ¿qué tanta cosa? Sí, pues, eso es lo que pasa, ¿no? O sea, a veces nos dejamos llevar por modas, ¿sí? Pero si tú revisas, no hay esa información, ¿no? Y cuando sale la información, no es lo que la gente piensa, ¿no? No es lo que la gente piensa. La gente dice que, no, eso lo debes hacer siempre, ¿no? Pero no es así, ¿no? O sea, tu cementación tradicional funcionará. ¿Qué creo yo? Así te digo con la mano en el pecho. Que en algunas situaciones me beneficia, me hace trabajar más rápido. Por ejemplo, en el caso donde tengo varias incrustaciones a la vez y no tengo un encerado para hacer provisional. Ahí me conviene sellar que utilizar una resina temporal o una barra gutapercha. Y hasta más facilito, ¿sí? No me complico la existencia. Pero tal vez, cuando tienes múltiples coronas, tal vez no sea lo mejor. ¿Por qué? Porque como vas a hacer un provisional grandote, si en alguna zona se te pega el provisional a tu sellado dentinario, vas a llorar, ¿no? O sea, vas a sufrir ahí, ¿no? Vas a sentir, oye, y ahora mejor no hubiera hecho nada, ¿no? Lo hubiera hecho normal, ¿no? El doctor Lamas tiene la culpa, nada más decir, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque a veces pasa, pues, ¿no? Entonces tú dices, no, de repente en el proximal de uno no lo limpiaste bien, no le colocaste bien la glicerina y ahí justo se pegó. Y cuando se te quedó pegado a un provisional grandote, y ahí cómo lo sacas. Para saber cuál es el que está pegado, dale, tienes que meter presa y lo vas a destruir todo. Entonces, tienes que tener paciencia, ¿no? Como toda técnica requiere un entrenamiento para que tú lo puedas realizar correctamente. Si te equivocas, no es culpa de la técnica, es culpa de nosotros, no es culpa del doctor Lamas, ¿no? Es culpa de que a veces no tenemos la pericia para poder hacerlo, ¿no? Eso es normal, tienes una curva de aprendizaje, pero yo creo sin duda que es una alternativa que podría beneficiarte en algunos casos, pero que no es algo religioso que tú debas de hacerlo sí o sí, ¿no? Porque recuerda, te va a complicar la técnica. Para cementación vas a tener que utilizar un arenador, y si no tienes, te lo vas a tener que comprar, porque si no vas a perder 70% de tu fuerza de unión si no arenas el muñoncito. ¿Me entiendes? ¿Y qué otra opción hay? No hay otra. ¿No? Nada. Doctor, yo he visto que algunos doctores rayan con la fresa el muñoncito para volverlo poroso o rayan el metal. Ya, eso se llama método artesanal. Tú crees que funciona. Tú crees, ¿no? Es cuestión de fe. Rezas mucho para creer que funciona. Puede ser, pero no hay evidencia de eso. Donde hay evidencia es del arenado. ¿Sí? Sobre resina. Sobre resina es el arenado. Hasta ahora se sabe eso. Pero eso de rayarlo con la fresa no se sabe si funciona. Es un método, es una creencia. Ojalá que funcione mejor. Algo así. Nada más, no hay más aquí. ¿Me entiendes? Entonces lo que se sabe es que te vas a tener que comprar. Si quieres hacer sellado,
dentinario, tienes que comprar. Ya olvídate, sería otra cosa.